Bienvenidos a otro video más. En este video lo que vamos a hacer es, bueno, esto ya lo hice, solo que había perdido algunos archivos que grabé. Van a ver en este video lo más que pude recuperar. ¿Y qué vamos a estar haciendo en este video? Vamos a sacar los asientos, todos los asientos, los vamos a desarmar. Vamos a lavar las telas a mano con agua caliente y vamos a sacar la alfombra, los tapetes, la alfombra, todo para limpiarlo. Al ser temporada de lluvias, por eso es difícil mantener limpio el coche. Por una cosa o por otra, pues no se puede mantener limpio. Entonces se ensucian los tapetes. Y pues bueno, esta es una manera de limpiar el auto para aquellos también que me comentan en otros videos, limpia tu carro o no sé qué. Si solo eso vienen a fijarse y no al tema del que se habla en el video, pues a qué van, ¿no? Pero bueno, para cumplirles su deseo de ver el coche limpio, entonces lo vamos a hacer en este video. Van a ver los tapetes limpios, todo limpio. Vamos a desarmar el coche completamente, a sacar los asientos, alfombra, limpiar, aspirar todos los videos que pude recuperar. Y vamos a limpiar también el tapete de la cajuela, vamos a pasarle un trapo. El cielo también lo vamos a limpiar. Bueno, el cielo estaba negro, pero van a ver cómo lo limpié también. Vamos a verlo a detalle, cómo se lavó todo. Y no van a creer toda la suciedad que logré sacar de este auto. Voy a mostrar rápidamente, miren cómo estaba ahorita, cómo está sucio. Les voy a mostrar cómo vamos a quitar esto. Vamos a levantarlo como si fuéramos a reclinar el asiento. Y aquí vamos a ver estas varillas. Lo que vamos a hacer es jalar la varilla, así, y esta de acá también. Y pueden sacar el cojín. Y ya solo hay que quitarle estas grapas. Todas las grapitas estas que veamos se las vamos a quitar. Tiene un montón, tiene aquí, tiene acá. Todas las que veamos se las vamos a quitar ahorita con una pinza, ahorita lo van a ver. Vamos a retirar los respaldos. Los respaldos igual tienen grapas aquí. Estas grapas, si las quitan, ya no las vuelvan a poner. Lo que les recomiendo ponerse van a ser cinchos de plástico resistentes para que ya no pongan esto y puedan quitarlas cuando quieran lavarlas. Miren allá, ahí hay un tornillo. Aquí hay otro. Miren, aquí hay una tuerca. Y de este lado, aquí está el otro. Con un dado de 5 octavos vamos a sacar los tornillos. Guardamos los tornillos y ahora vamos a retirar los asientos. Antes de terminar de retirar el respaldo, nos va a hacer falta quitar este tornillo que es del cinturón de seguridad. Lo vamos a hacer con una llave de Torx, es la más grande, creo que es la T50, para retirar el cinturón de seguridad. Bien amigos, ahora vamos a sacar las alfombras, toda la alfombra del piso, esto. Todo. Ahorita les voy a mostrar paso a paso cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es quitar un tornillo que hay acá de plástico, luego esta grapa y jalar para arriba. Y así sale el plástico. Luego de este lado tenemos un velcro, lo jalamos. Y vamos a aflojar este tornillo de aquí. Del otro lado también hay un tornillo, lo aflojamos. Y un tornillo que hay aquí. Este de aquí, lo aflojamos. Y podemos alzar esto para sacar la alfombra.
lados de esta, de la consola. Aflojamos este. Aquí esto ya se va a poder levantar para jalar la alfombra, poderla sacar de aquí, retirarla de aquí. A ver, no sé si se alcance a ver ahí. Y ahí tienen. Eso es lo que vamos a retirar. Ahorita vamos a quitar estas molduras. Vamos a quitar esta moldura también para poder sacar toda la alfombra. Solamente jalamos para arriba y la hacemos a un lado. Y ya podemos comenzar a retirar la alfombra. Y así es como se ve el Spark desnudo por dentro, como si lo querían ver. Bueno, aquí está, miren, sin el suelo. Estas esponjas hay que limpiarlas, son esponjas, unas suaves esponjas que les ponen para que no pase el calor del suelo. Miren, una moneda, acá hay otra moneda, miren, ya tengo dos monedas. Y bueno, ya solo vamos a ver las partes donde esté muy sucio y vamos a aspirar esto. Vamos a limpiar con un trapo estas áreas, hay que limpiarlas con un trapo, estas otras. Y bueno, vamos a lavar la alfombra también para meterla limpia y que esté como si hubiera salido de agencia este auto. Van a desarmar los asientos de su Spark para poder lavar las vestiduras. Lo que van a hacer es quitar esto se quita girando, y esta parte viene engrapada en la vestidura, solo la abren así, y en esta parte vamos a levantar por las orillas y vamos a levantar. Ahí al fondo van a ver ustedes el tubo, y solo pellizcan ahí y empujan para arriba para que salgan estos plásticos de las cabeceras.
Ya que terminamos de lavarlo, lo ponemos al sol a escurrir durante todo el día antes de montarlo otra vez de nuevo en el Spark. Y bueno, ya se ve limpio, entonces vamos a dejarlo escurrir para que lo podamos volver a montar otra vez en el Spark. Pues aprovechando que no tenemos aquí la alfombra puesta, vamos a aprovechar para aspirar las áreas donde no llega comúnmente una aspiradora. Entonces vamos a aspirar todas esas orillas. Miren, ahí hay un montoncito de piedras y vamos a aspirar todas las áreas. Vamos a quitar las esponjas, vamos a ir levantando y aspirando todas las orillas. También pueden aprovechar de una vez para fumigar. Sí, fumigar, escucharon bien. Echar insecticida en el carro. Les recomiendo uno que se llama Casa y Jardín. Ya aspiramos y esto fue lo que logramos sacar. Y bueno, después de lavar la alfombra hay que aspirarla otra vez por la arena que se queda pegada en ella. Los que viven en Cancún saben lo tedioso que es limpiar arena de playa porque se pega muy bien a las alfombras. Ya hemos pasado un trapo húmedo en jabón y luego un trapo húmedo con agua. Y miren, ya lo pasamos. Ya está más o menos limpio. Ahora sí, ya cualquier mal olor que tuviera el auto, pues ya habría sido eliminado para este entonces. Y bueno, vamos a esperar que se seque todo y volvemos a armar todo otra vez en su lugar. Miren, así quedó el agua de jabón con el trapo con el que pasé allá adentro. Lo que vamos a necesitar aquí es un trapo de microfibra. Bueno, esto es agua de cloro con un chorrito de Bel Rosita. Tienen que echarle un poquito más de cloro. Esta mitad está sucia y de hecho lo pueden observar ustedes que está todo sucio. Y esta otra mitad pues está limpia. Miren, miren, no hay manchas, no hay nada. Y de este lado sí. Y de hecho lo pueden apreciar aquí como una línea. Bueno, casi no se alcanza a ver. Y el botón pues estaba negro. Yo ya llevo la mitad aquí limpiado. La visera igual. Esta ya está limpia. Y esta todavía no. Miren cómo tienen las manchas y todo eso. Vamos a limpiarlo para que ustedes lo vean cómo es que se hace.
salido del agua después de limpiar únicamente el cielo, como se podrán dar cuenta. Bueno, ya no vamos a poner estas porque se oxidan con el paso del tiempo. Lo que vamos a hacer es, los vamos a doblar así y vamos a empezarlos a pasar. Pues así es como nos queda, ya terminamos. Yo les recomiendo lavarlo una vez al año para que no tengan ningún detalle y se mantenga siempre limpio. Bueno, ya para finalizar la limpieza del interior del auto, vamos a pasar un trapo con cloro aquí, con cloro rebajado en agua, con un poquito de jabón, y después vamos a pasar un trapo de abrillantador. Puede ser Armorol, puede ser, bueno, yo ocupo de este es el que uso para el tablero y todo eso. Evita que se llene de polvo así, que se le impregne, y con un trapo seco se puede limpiar fácilmente. También en las puertas. Y también en todas estas molduras vamos a pasarle primero el trapo con cloro y ya después con el abrillantador. Ya hemos terminado con la limpieza de todo el interior del Spark. Es bastante trabajoso, pero el resultado final es muy bueno. Y esto es lo que pueden hacer ustedes para limpiar el Spark a profundidad. Ya por último le ponemos un aromatizante al gusto. Yo le pongo de estos, cuestan como 12 pesos, 50 centavos de dólar, por así decirlo, es lo que cuesta. Me tarda aproximadamente un mes, el máximo que me ha tardado. Y pues eso ha sido todo en este video, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. Ahí les dejo mi página de Facebook. Vayan, denle like, suscríbanse a mi canal. Y pues bueno, aquellos que me criticaban que el carro está sucio, que no sé qué en todos los videos, pues aquí ya lo limpiamos. Y pues bueno, amigos, nos vemos hasta la próxima.